Saludos mis hermanos, bendiciones, que la paz del Señor sea con ustedes. Nuevamente, otro domingo más, otra tarde más que estamos aquí ante la presencia de nuestro Dios para, ¿verdad?, seguir estudiando su palabra, seguir teniendo conocimiento y relacionarnos con nuestro Señor Jesucristo. Para tener, ¿verdad?, una mejor relación con Él, una mejor vida, un mejor caminar en este mundo, ¿verdad?, que está lleno de tantas dificultades, tantas situaciones. Cada persona está viviendo, ¿verdad?, su propia tragedia, su propia situación, pero oramos a nuestro Dios y le pedimos, ¿verdad?, que Él nos siga fortaleciendo, ayudando. Y mientras tanto que oramos, ¿verdad?, también nos nutrimos de su palabra para estar firmes, amados hermanos, que es lo más importante en nuestra vida, ¿no? Tener esa base, ese fundamento de la palabra de Dios, esas promesas que nos mantienen y nos ayudan a estar firmes en la fe. Vamos a orar rápidamente, ¿verdad?, para seguir con la enseñanza de hoy. Le pedimos a nuestro Dios y Padre Celestial que Él nos lleve, nos guíe, nos guarde en nuestro caminar, en nuestras vidas. Guarde a nuestros seres queridos, guarde todo lo que es nuestro, lo que nos ha costado, ¿verdad? Nuestras pertenencias, amados hermanos, porque esas pertenencias pues también nos ayudan a tener una mejor vida, ¿no? A caminar. Que el Señor guarde todo lo que pertenece a nosotros y nos ayude, ¿verdad?, en esta vida. Te pedimos, mi Dios, que seas tú nuestro sustento, nuestra ayuda, que seas tú nuestro proveedor, que seas tú el que nos lleve y nos dirija por el camino del bien, por el camino de la rectitud, de hacer las cosas conforme a tu voluntad, mi Dios. Sana, cuida, protege a mis hermanos, mi Dios. Derrama tu bendición, Señor, ayúdanos a entender, Señor, el camino que vivimos, Señor. Danos luz en medio, Señor, de nuestra oscuridad. Ayúdanos a entender, Señor, por los caminos y los senderos por donde tú nos llevas y nos pasas, Señor, para que nosotros, Señor, seamos personas de bien, Señor, para que crezcamos en el Espíritu, crezcamos, ¿verdad?, en nuestra forma de ser. Señor, te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Oramos para que también, Señor, nuestra pensamiento, nuestra alma, nuestro corazón se aquiete y pueda estar dispuesto a escuchar tu palabra, a escuchar tu mensaje, Señor. Aleja toda distracción y permite, oh Dios, que podamos entender lo que tú has dejado escrito para que nosotros caminemos en ello, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos rápidamente aquí a la enseñanza. La semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad?, un mejor tabernáculo con nuevas promesas. Utilizamos como base, ¿verdad?, bíblica, segunda de Corintios capítulo 6, 14 al 18, ¿verdad? Y en esa enseñanza vimos varias cosas, ¿no? Aprendimos varias cosas que las voy a resumir brevemente esta vez para poder conectar con lo que vamos a hablar nuevamente, ¿verdad? Entonces, Jesús nos enseña a que vivamos en obediencia, ¿verdad? Cuando miramos la palabra del Señor en primera de Juan, la carta de Juan, la primera carta que escribe Juan, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 29, y estoy leyendo de la traducción al lenguaje actual, TLA, ¿verdad? Porque a lo mejor va a haber un poquito de diferencia si usted acostumbra a leer Reina Valera, ¿no? Así que a la traducción al lenguaje actual, ¿por qué uso este versículo con la traducción al lenguaje actual, verdad? Porque explica mejor el mensaje, ¿verdad?, de la escritura, de lo que está escrito, y por lo tanto dice así. Versículo 29. Como ustedes saben, Jesucristo hace todas las cosas, ¿verdad? O mejor dicho, todo lo que le agrada a Dios. Por eso también debemos saber que todo el que hace lo que a Dios le agrada, eso, de portarse bien, de hacer las cosas que a Dios le agrada, eso nos hace hijos de Dios. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra, amados hermanos. Entonces, sentémonos a pensar, meditemos en lo que la palabra del Señor nos enseña y nos muestra, ¿verdad? Porque es necesario saber
las Escrituras para tener una mejor vida con nuestro Señor y no asumir ni, ¿verdad?, ni estar en esa nube de falta de entendimiento, amados hermanos. La palabra es bien clara. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. Jesucristo nos enseña que vivamos en obediencia y Jesucristo se sometió y se sujetó a obediencia al Padre y eso lo hacía hijo de Dios, ¿verdad? Y dice que también debemos saber que todo el que hace lo que a Dios le agrada es hijo de Dios. También dice en Juan capítulo 3 versículo 4 lo siguiente: todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios, amados hermanos. Entonces vemos que la obediencia a Dios es ¿verdad? La desobediencia a Dios, perdón, es pecar, ¿no? Es lo que dice la palabra, el que no hace la voluntad de Dios, el que desobedece a Dios, peca. Por eso Jesucristo fue varón perfecto, nunca hubo en él, ¿verdad?, nada que podamos decir Jesucristo pecó, fue perfecto en todo, porque él fue obediente a nuestro Dios. Entonces, por tal razón, ¿verdad?, podemos decir que Jesús nos enseña a que vivamos en obediencia. Seguimos con el resumen, ¿verdad?, de un mejor tabernáculo con nuevas promesas. Y leímos la semana pasada, ¿no?, que este Jesucristo que se sometió a toda obediencia, ¿verdad?, es nuestro sumo sacerdote. Ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es que mediador, nuestro Señor Jesucristo es mediador entre nosotros y Dios, y es mediador de qué, de un pacto mejor, porque a través de su sangre nosotros hemos sido limpiados, lavados, ¿verdad? Y ya no tenemos más relación con el pecado, siempre y cuando nos mantengamos buscando en la mejor forma tener una vida, ¿verdad?, de obediencia a nuestro Dios. Entonces este mejor pacto, un mediador de un pacto mejor establecido ¿sobre qué? Sobre mejores promesas, porque este pacto, amados hermanos, tiene muchas promesas y una de esas promesas es que Él nos llevará a habitar, a vivir con Él, junto a Él, con el Dios Padre y con Cristo Jesús. Y no solo eso, este pacto también tiene promesa de que Dios y Cristo Jesús habitarán dentro de nosotros, amados hermanos. Y por eso somos el templo, el tabernáculo de Dios, ¿verdad?, donde nuestro Dios mismo habita en nosotros. Pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de cómo, ¿verdad?, manejamos, movemos este templo, cómo nosotros actuamos y hacemos las cosas, ¿no? Entonces, Hebreos capítulo 9 también nos dice que este Cristo vino ya, nuestro Señor vino ya, y a través de qué, del tabernáculo más amplio y más limpio, que fue su cuerpo, ¿verdad? Y por medio de la sangre de Él nos lavó, nos limpió, pero dice en el versículo 12 que no por medio de la sangre de machos cabríos ni de los becerros como antes se hacían. Entonces estamos teniendo una idea más completa, ¿verdad?, de que nuestro Señor Jesucristo ya puso fin a aquellos sacrificios. Ya eso no tiene nada que ver en lo que es el nuevo pacto, en lo que es la fe, ¿verdad? Porque ya Jesucristo fue perfecto, sin mancha ni arrugas, sin mancha, ¿verdad?, ni en nada que podamos acusarlo de que hubo algo de imperfección en él, pues él vivió conforme a la voluntad del Padre, ¿no? Entonces dice ahí que estamos bajo ese nuevo pacto, ¿verdad? Somos el tabernáculo de Dios. Y en el versículo 12, no por medio de la sangre de los machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entonces sabemos que Jesucristo, por su propia sangre, ¿verdad?, nos ha hecho perfectos delante de nuestro Dios. Y esto es conforme a tu fe, ¿verdad? Tenemos que tener convicción, tenemos que tener fe de que nuestro Señor cumplió con el requisito que tenía la ley, ¿verdad?, de ser perfecto en todo, y nuestro Señor así lo hizo. Y esta promesa, ¿verdad?, con la que nuestro Señor Jesús nos bendice,
es que ahí en las últimas estrofas dice, así obtuvo para nosotros la redención eterna. Por medio de este sacrificio y de su propia sangre, nuestro Señor nos ha dado redención y redención eterna, amado, para la eternidad. Ahora que usted recibe la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús y vive en obediencia al Padre, tenemos una promesa grande que es que vamos a ser redimidos por la eternidad, amados. Nunca vamos a perecer si nos mantenemos firmes en la fe. Entonces, seguimos resumiendo también, ¿verdad? Y en este pacto había unas leyes, hay unas promesas, hay unas directrices. Este pacto, ¿verdad? Tiene unas cláusulas. Al igual que el primero, estas cláusulas también son las mismas. Con diferencia de que ya el primer pacto, ¿verdad? Fue abolido. ¿Por qué? Porque ya no hay que sacrificar animales para perdón de nuestros pecados, sino que un solo sacrificio fue suficiente y ese fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 10 dice el sacrificio de Cristo quita todo el pecado y en el versículo 16 vemos que el autor, ¿verdad?, de Hebreos nos cita lo que la palabra dice, ¿verdad? Que dice que el Señor ha dicho. Este es el pacto que haré con ellos, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en el libro de Jeremías, si usted quiere saber más de eso, ¿verdad? Ahora no me llega a la mente exactamente la cita donde está, pero está en el libro de Jeremías, ¿verdad? Y usted puede hacer su asignación y buscar, ahí haga ¿verdad? Su parte y busque un poquito más a fondo y ahí usted va a encontrar en Jeremías esta escritura. Y dice que este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿De qué día? El día que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? Y volvió a la vida el tercer día. ¿Cuál es el pacto que dice? Pondré mis leyes en su corazón y escribiré en su mente. Amados hermanos, la ley de Dios está guardada en nuestro corazón y está escrita en nuestra mente. Usted tiene que vivir, ¿verdad?, conforme a las escrituras. Sabemos que tenemos por pacto, ¿verdad?, por enseñanza, que vivimos bajo la gracia de Jesucristo y que, ¿verdad?, hay que tener cuidado con eso porque básicamente muchos creen que ya hago todo lo que me dé la gana y yo soy salvo porque la gracia de Cristo me salvó. No. Hay que tener mucho cuidado. Veamos bien las escrituras. Pondré mis leyes en su corazón, en tu corazón, en mi corazón está la ley de nuestro Dios, ¿verdad? Y las escribió en nuestra mente, amados hermanos, para que usted y yo anduviésemos en ellas. Y dice el número 17 y luego añade, o sea, hay una añadidura a este pacto, ¿no? Que dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces ahí estamos viendo, ¿verdad? Ya se los he dicho las veces anteriores. Estamos viendo entonces ahí esa gracia que nuestro Señor nos da, ¿verdad? Pero la primera cláusula que conlleva este pacto es que nos mantengamos, amados hermanos, en obediencia a su ley, a su mandato, a sus estatutos. Sí, hay leyes, hay mandatos, hay estatutos y tenemos que saber cuáles son. Hace unas 2 semanas atrás estuvimos viendo que el pacto que hizo nuestro Dios, Él puso las tablas dentro, ¿verdad?, del arca del pacto y la ley de Moisés la puso afuera en un libro, ¿verdad? Entonces eso nos da a entender de que hay una separación. Lo que Dios iba a abolir, que era la ley escrita, ¿verdad?, expresada en forma de ordenanza, y lo que está dentro del arca del pacto, que son sus 10 mandamientos, amados hermanos, ¿verdad?, que todos sabemos que son para bien nuestro. Y la misma palabra dice que si nosotros vivimos en obediencia a sus mandatos, seremos bendecidos, no importa donde usted vaya, ¿verdad? Si va a la ciudad, si va al campo, donde usted vaya, si usted se mantiene obedeciendo esa palabra, usted va a tener gracia delante de su Dios, de nuestro Dios. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Ya no hay más necesidad de hacer los sacrificios, lo que nos dice la palabra ahí.
esos sacrificios de matar el animal y de hacer esos cultos, esos ritos, ¿verdad? Y derramar sangre y hacer todo lo que hacían, ya no hay más necesidad, amados hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo y lo hizo perfecto. Mientras estos animales no podían limpiarnos del pecado, la sangre del Cordero bendito de Cristo Jesús, esa tuvo el poder, amados hermanos, para siempre y darnos ¿qué? La vida eterna, si nos mantenemos en fe, obedeciendo sus mandatos, su palabra, ¿no? Tenemos entonces sus leyes escritas en nuestra mente y guardadas en nuestro corazón. Ese es el pacto que él hizo, ese es el nuevo pacto. Eso es, amados hermanos, yo no lo puedo cambiar. Al contrario, tengo que entenderlo. Tengo que saber qué significa eso, qué es lo que nuestro Señor quiere decir y cómo debemos de vivir, ¿verdad? Entonces, tenemos sus leyes escritas en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? Efesios capítulo 2 dice esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Ya hemos hablado de este capítulo tantas veces. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo vivamos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras, amado hermano? Obedecer su palabra, obedecer sus mandatos, sus estatutos. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Dios preparó de antemano toda buena obra para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando miramos el tabernáculo, ¿verdad? Y el primer pacto, lo que Dios hizo, en el primer pacto vemos que está, ¿qué? Se encontraban las dos tablas en el lugar santísimo, ¿verdad? En el primer pacto estaban las dos tablas, estaban ahí dentro de la urna, estaban dentro del arca del pacto, así se llama. Ese era el pacto que hizo Dios. Y se acuerdan, la ley escrita por Moisés en el libro se encontraba fuera del arca. Entonces, en el segundo pacto, vemos que es lo mismo, pero esta vez dice que están escritas donde en nuestra mente, guardadas en nuestro corazón. No hay diferencias entre el uno y el otro. Al contrario, son mejores promesas porque ahora sí, amados hermanos, usted no tiene que sacar un libro, usted no tiene que sacar nada, están escritas en su mente y en su corazón, están guardadas. Si ustedes y yo somos ahora ese tabernáculo por medio de Cristo, ¿verdad? Que llevamos la ley de Dios, la tenemos guardada, tenemos que obedecerla, tenemos que vivirla, ¿verdad? Honrar a nuestros padres, no matar, no adulterar, no fornicar, no tener otros dioses ajenos. ¿Qué más? ¿Verdad? Se lo voy a dejar a ustedes ahí, piensen, porque hay unos mandatos ahí que a veces pasamos por alto, amados hermanos. Juan capítulo 2, versículo 29, lo acabamos de leer al principio. Dice, como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios, por eso también debemos saber que todo el que hace lo que Dios le agrada es hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 4, la primera carta. Todo el que peca, amados hermanos, entonces aquí podemos entender por este pequeño resumen que todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado se constituye en desobedecer a Dios. Entonces ya podemos terminar esta enseñanza, ya sabemos todo. No, vamos a seguirla, tengo más información. Pero es bien claro, ¿no? Es claro que todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el que peca consiste en desobedecer a Dios, amados hermanos. La palabra es bien clara. Vivimos bajo ¿qué? Bajo una misericordia, bajo un nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo por medio de fe, ¿verdad? Hace más de 2000 años atrás esto ocurrió y es sumamente difícil poder pensar, ¿verdad? De que hace 2000 años atrás todavía se mantiene esta creencia, amados hermanos. ¿Por qué? Porque es una creencia
es algo real, es algo contundente, es algo firme y no hay quien lo revoque, ¿verdad? Muchas religiones, mucha gente, muchos antepasados trataron de traer diferentes tipos de cultura, diferentes leyes, diferentes formas de vida, diferentes dioses, no prevalecieron, pero esto sí ha prevalecido hasta el día de hoy, amados hermanos, y es que nosotros tenemos una fe, es que nosotros conocemos la verdad y no solo eso. Muchos de ustedes han experimentado en su propio corazón, han sentido la misma presencia de Dios, ¿no? Y por lo tanto, amados hermanos, entonces debemos de andar en obediencia a Él. Debemos de cuidar nuestro templo, ¿verdad? Es nuestro cuerpo, debemos de cuidar el templo de Dios. Y perdonen que dije nuestro templo, pero la realidad es que tu cuerpo es el templo de Dios. Así que vamos a seguir, ¿no? La palabra es bien clara, nos enseña, ¿verdad? Nosotros vivimos ahora bajo este pacto, ¿verdad? Que tiene misericordia, que tiene amor, que tiene unas promesas increíbles en nuestras vidas, ¿verdad? Y ese llamado pacto de la gracia de Dios, ¿verdad? Que cuando hablamos de gracia no es otra cosa más que de un perdón, de una misericordia. Esa gracia es que se te da algo sin merecerlo, ¿no? Entonces vamos a aprender, ¿verdad? A ser agradecidos de eso. Y qué mejor forma que siendo obediente a lo que nuestro Señor nos dice, ¿verdad? Porque eso nos trae bendición a nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 6 dice en el versículo 19, ustedes deben leer, ¿verdad? Desde el 12, pero voy a resumirlo aquí. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes? Luego dice, ustedes no son dueños de sí mismos, ¿verdad? Primero nos dice, el cuerpo de ustedes es el templo de Dios. Y luego nos dice, ¿verdad? En las letras rojas, se lo estoy parafraseando, ustedes no son dueños de sí mismos. Porque ustedes y yo hemos sido comprados, amados hermanos. Y el precio que se pagó fue precio de sangre, fue precio de una vida, fue precio de alguien que nunca cometió pecado. Y si hubiera sido orgulloso, ¿verdad? Él se hubiera ido, no, que ellos se la resuelvan. Yo pude vencer, que ellos lo hagan ahora también y venzan, ¿no? Pero no fue así. ¿Por qué? Porque estaba lleno de amor. Era el mismo amor que vino desde el cielo, ¿verdad? Encarnado en un hombre, la palabra de Dios encarnada en un hombre, se sacrificó siendo perfecto porque amaba, amados hermanos. Al igual que usted y yo, ¿verdad? Somos probados en esa área porque tenemos que amar incluso a los que nosotros pensamos que no se lo merecen, ¿no? Entonces, usted y yo no somos dueños de usted mismo. Usted mismo no es dueño de usted. Usted fue comprado, ¿verdad? Y usted se debe a quien lo compró, ¿verdad? ¿Y quién lo compró? El Dios de los cielos, ¿verdad? Él nos creó, Él nos hizo. Y por nuestros pecados, nuestras rebeliones, Él nos perdió, pero nuevamente vino y buscó la manera, ¿verdad? De retomarte, de tenerte otra vez. Y ahora Él dice, yo soy tu dueño, pero ¿qué? Esto no es para algo malo, sino es para algo bueno. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor, Él nos compró. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos, ¿por qué? Porque es mejor que estemos bajo el cuidado de alguien que nos va a proteger para que cuando lleguemos a la vida eterna la podamos disfrutar, amados hermanos. Y eso es lo más grande que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, amados. Entonces, porque ustedes han sido comprados, porque yo he sido comprado al precio de sangre. Ustedes ya han sido pagados, por lo tanto, den gloria a Dios, donde en su cuerpo, en su espíritu, los cuales son y pertenecen a nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, la desobediencia, el no conocer lo que está escrito en la palabra, nos lleva a veces a hacer cosas que a Dios le desagradan. Por eso tenemos que tener una relación con nuestro Dios, por eso tenemos que conocer su palabra, por eso tenemos, amados hermanos, que vivir en obediencia para que eso
no vuelva a ocurrir, ¿verdad? En nuestras vidas, porque somos de Él y tenemos que cuidar el templo de Dios, ¿verdad? No podemos andar por ahí haciendo lo que nos dé la gana, no podemos tener amistad con el mundo, porque dice que el que tiene amistad con el mundo es enemigo, se constituye enemigo de Dios. 2 Corintios 6, versículos 14 al 18, voy a leer solamente el 16 para dar, ¿verdad?, el resumen completo. Y dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Si ya sabemos, ¿verdad?, que vosotros sois el templo de Dios, ¿verdad? ¿Acaso ignoráis que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, templo de Dios? ¿Y qué acuerdo hay? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios, entre usted y los ídolos, ¿verdad? Y los ídolos, no pensemos que son unas estatuitas, no pensemos que son otros dioses así como viene a nuestra mente. Los ídolos son, amados hermanos, todo aquello que la gente idolatra, ¿verdad? Me llega a la mente así porque es que lo tengo que decir, ¿no? Pero ¿cómo es que se le conocen a esta gente que son populares, que viven en la fama, la farándula y todo eso? ¿Cómo es que le llaman? ¿Acaso no le dicen el ídolo de América, el ídolo del mundo, el ídolo de España, el ídolo de, no sé, de tantos países, ¿verdad? Cuando se habla o se refiere a un cantante, a un artista o a alguien de la farándula, se utiliza mucho ese término, ¿no? Y eso nos da a entender de que la gente idolatra, ¿verdad?, mucho a las cosas de este mundo, ¿no? A lo que es el entretenimiento, lo que a veces decimos, pues eso no es nada malo, un ratito de entretenimiento, sí, no es nada malo, pero si usted no sabe discernir las cosas ocultas, entonces ahí hay problemas, amados hermanos. Porque todo lo que este mundo hace y nos seduce es una trampa para que usted y yo perdamos la salvación. Para que usted y yo seamos separados de Dios. Porque eso es lo que hace este mundo, amados hermanos. Por eso Dios dice: el que tiene amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice: ¿qué acuerdo hay? ¿En qué pueden tener relación el templo de Dios, usted, con los ídolos? ¿En qué? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, recuérdalo. Como dijo Dios, ¿no? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, amados hermanos. Entonces, yo no voy a añadir nada a esto. Usted analice su vida, órele al Señor. Si yo vivo pues, fanáticamente, pues yo solamente le explico lo que la palabra dice. Y que cada cual, amados hermanos, tiene que dar cuentas a Dios un día. Solo te dejo saber para que analices y pienses, ¿verdad?, dónde está tu corazón puesto. Si está en las cosas de este mundo, ¿verdad?, en los deportes, en lo que aparentemente es sano. No estoy diciendo que sea todo malo, amados hermanos, entienda. Pero sí sea prudente, sea analítico, analice, sepa discernir lo que está oculto, porque lo que está oculto es lo que está hecho para hacer que usted y yo caigamos. Terminamos el tema ahí. Si ustedes y yo somos ahora ese tabernáculo por medio de Cristo, entonces ¿qué, amados hermanos? 2 Corintios 7 nos dice que así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿verdad? Si usted y yo somos ese templo de Dios, somos el templo donde Cristo y el Dios Todopoderoso habitan, amados hermanos, pues, ¿qué tenemos? Puesto que tenemos, tales promesas, limpiemos toda contaminación de la carne y de espíritu, nos dice la palabra. No lo digo yo. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces vivamos, amados, debajo de ese temor, de ese respeto, ¿verdad? Porque no es
ese temor de que yo no me atrevo a acercar como el pueblo hizo aquella vez cuando Dios se manifestó en la nube, cuando Dios se manifestó en la torre de la montaña, que el pueblo dijo, Moisés, vete tú porque ese Dios es temible, es fuerte y si nos acercamos nos va a destruir. No, 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 no. Cristo Jesús pagó por el precio, la sangre de Cristo nos limpia y tenemos acceso directo al Padre. Y más aún, Él habita con nosotros, amados hermanos, pero tenemos que vivir limpios de toda contaminación, incluso de la carne, ¿verdad? Muchos de nosotros, lo que es el espíritu, ¿verdad? Lo que es la vida espiritual, se nos hace de que, eso es lo más fácil. La carne no, la carne pues que se contamina y todo, pero lo espiritual lo va a guardar más. No, no, no. La palabra dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, en el cuerpo y en el alma, en la mente y en el corazón, perfeccionando nuestras vidas en santidad, en el temor de Dios. Entonces ese es el resumen de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Que nosotros somos el tabernáculo de Dios y que tenemos que tener cuidado de las cosas que hacemos, ¿no? Ahora recordando el pacto, ¿verdad? Ese nuevo pacto, vamos a recordar entonces eso que nuestro Dios hizo a través de Cristo Jesús, que lo envió, único Hijo, amado, perfecto en todos los caminos, y fue enviado a esta tierra ¿para qué? Para que usted y yo vivamos en santidad, en salvación, en misericordia, pues desde que Dios creó al hombre y pecó, amados hermanos, nosotros hemos provocado la ira de Dios, pero Dios misericordioso envió a su Hijo Jesús para aplacar esa ira. Pero esa ira, amados hermanos, va a caer sobre aquellos que ya Dios dijo no han aceptado el sacrificio de mi Hijo, amados. Entonces lo que queda es una horrenda expectación de destrucción, y eso está escrito en el libro de Hebreos, usted lo puede leer. Vamos a ver entonces, ¿verdad? Vamos a recordar este pacto que nuestro Señor hizo, ¿verdad? Puso sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente las escribió. Y que luego dice que no me acordaré más nada más de sus pecados, ¿verdad? Esa es la gracia de nuestro Señor, ya no se va a acordar más si nosotros vivimos, ¿verdad? En obediencia. Y yo no estoy diciendo que usted no va a pecar, pero sí estoy diciendo que cada día que usted viva trate de buscar, ¿verdad? Hacer la voluntad de nuestro Señor, porque cada día que pasa vamos perfeccionando nuestra vida. Usted no busque o no piense que va a ser perfeccionado de un día para otro. Tiene o toma tiempo, amados hermanos. Conlleva un tiempo, ¿verdad? De que Dios va a ir moldeando tu carácter, tus pensamientos, el conocimiento va llegando a tu vida, pero si ese conocimiento usted lo deja ir, ¿verdad? Los otros días hablaba con mi esposa, ella me hablaba de una revelación muy importante que no la iba a mencionar aquí, pero gracias a Dios que me recordé, de lo que es la parábola del sembrador, donde Dios plantó la semilla y muchos la descuidaron, amados hermanos. A muchos ni le importó que estaba la semilla ahí. Otros la semilla la cultivaron por unos días, pero la dejaron. Y un grupo muy pequeño decidieron tomar esa semilla de la palabra de Dios y atesorarla para ser perfeccionado en ella. Eso es lo que nuestro Dios nos habla, amados hermanos. Entonces, no es que usted no va a pecar, pero sí usted va a agradar a su Dios mediante el caminar de su vida, amados hermanos. Usted tiene una vida entera. Si usted va a vivir 80 años, tiene 80 años para perfeccionarse delante de Dios. Acuérdense que un día vamos a vivir en toda la plenitud. Este mundo no se compara con nada, nada, nada en lo absoluto de las cosas que nuestro Señor nos va a dar. Vale la pena, amados hermanos, sacrificarse un poquito y aguantarse de los deseos de la carne, ¿verdad? Siempre y cuando sean deseos que no le agraden a nuestro Dios, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí, ya ustedes entienden, ¿no? Vamos a recordar ese pacto. Ese pacto que hizo nuestro Dios con nosotros. Y dice Lucas 22, ¿verdad? Versículos 7 al 23, dice lo siguiente:
llegó el día de los panes sin levadura, ¿verdad? Estamos hablando de ese primer pacto cuando Jesús todavía no había sido crucificado. La fiesta de los panes sin levaduras es la fiesta de las Pascuas, es la fiesta del Passover, es la fiesta del Pesach. Passover, Pesach y las Pascuas son los tres nombres más conocidos que nosotros, ¿verdad? Conocemos en cuanto a lo que es la fiesta de los panes sin levadura, amados hermanos. Y llegó ese día, ¿verdad? Jesús está ahí, llegó ese día y dice cuando ese día llegó, dice que era necesario sacrificar el cordero de Pascua. Ya Jesús sabía que a eso él había venido a la tierra y que ya llegaba el momento, era el día, amados hermanos, imagínense para Jesús ese día, que ese día representa el día donde él iba a pasar por todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Por todo ese sufrimiento. Cada vez que Jesús llegaba a ese día de esa Pascua, ¿verdad? Ese soy yo pensando. Tal vez él se angustiaba pensando de que un día como este me va a tocar a mí, ¿verdad? Sufrir la amargura, el dolor, porque nuestro Señor en un momento dado dijo, Señor, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Porque tanto era el dolor, el sufrimiento que él iba a pasar en el cuerpo, amados hermanos, podemos saber que un golpe en nuestro cuerpo duele. Jesús era hombre, amados hermanos, él sabía. Imagínense, Jesús pensando cada Pascua, cada año, ¿cuándo me va a tocar? ¿Cuándo me va a tocar? ¿Verdad? Hasta que el Espíritu le dijo, llegó el día de los panes sin levadura, cuando es necesario sacrificar al Cordero de la Pascua, amados hermanos. Llegó el día donde se iba a poner fin a esta fiesta, o no a la fiesta, sino a lo que se hacía, ¿no? Que era sacrificar al Cordero. Entonces ese día llegó y Jesús envió a sus discípulos, ¿verdad? A Pedro y a Juan, con estas instrucciones a buscar un lugar para poder tener que la cena con sus discípulos, ¿no? Y dice, vayan a preparar todo para que comamos la Pascua. Jesús se preocupó y deseaba en su corazón, amados hermanos, sentarse a la mesa y tener la cena con sus discípulos, ¿no? Entonces, vamos a ver, para poder entender esto, ¿verdad? Quiero que ustedes entiendan lo que es el primer pacto y se los voy a resumir en Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 36. Ustedes los pueden leer, pero yo solamente voy a leerle algunos versículos para poder, de verdad, agilizar esto y no estar mucho tiempo aquí. Pero usted tiene su Biblia, léalo. Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 36. Voy a comenzar por el 14, donde dice, este día deberán recordarlo y celebrarlo generación tras generación. ¿Como qué? Como una fiesta solemne. ¿En honor a quién se hace esta fiesta? En honor al Señor. Y dice más, dice, es un estatuto perpetuo que deberán celebrar. Amados hermanos, esta fiesta de la Pascua, del Pesaj, la fiesta del Passover, es un estatuto perpetuo que hay que celebrar. ¿Y qué se celebra ahí, amados hermanos? Vamos a ver. Entonces Moisés, ¿verdad? Versículo 21 del mismo capítulo 12 de Éxodo dice, llamó a todos los ancianos de Israel y le dijo, vayan y tomen un cordero por cada familia y sacrifíquelo para la Pascua o Pesaj o Passover, ¿verdad? Entonces estamos viendo que esta fiesta se celebraba y que había que tomar un cordero y matarlo y que las familias se iban a sentar a la mesa todas a comer este cordero, ¿no? Era una manera de reunir a todos los hijos de Dios en una cena, sentados a la mesa, donde el Padre se iba a deleitar, ¿verdad? Con todos ellos. ¿Acaso en las fiestas navideñas no es lo que se supone que las familias hagan? No, no es eso de estar regalándose unos a otros. Ahora la preocupación es qué le voy a regalar, ¿verdad? Se ha convertido más en un fastidio que en un gozo y en una alegría, ¿no?
Pero se supone que cuando uno se sienta a la mesa a cenar con sus seres queridos, es el lugar donde todo el mundo tiene paz, ¿no? Es el lugar donde todos se disfrutan unos a los otros. Es el lugar, imagínense, en donde Dios, que creó todo lo que creó, los alimentos para que nosotros comiésemos y gustásemos, ¿verdad? Es el lugar donde Dios tiene comunión con cada uno de sus hijos. Entonces Dios le dijo a Moisés, de ahora en adelante, este va a ser el primer año, el primer día del año, el día de la Pascua. Y aquí ustedes van a hacer la mesa, van a hacer una cena, se van a sentar y me van a dar gracias y van a compartir en familia uno con otro. Y eso es lo que era la fiesta de la Pascua, ¿no? ¿Y qué recordaban en ese día, no? Vamos a ver qué recordaban. Recordaban esto: este será un estatuto perpetuo que ustedes y sus hijos deberán cumplir siempre. Cuando ustedes entren en la tierra que el Señor les ha prometido, deberán seguir cumpliéndolo, amados hermanos. Y cuando sus hijos le pregunten qué sentido tiene para ustedes este estatuto, ustedes les responderán: se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua. Es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas de israelitas y nos salvó de la vida. Mejor dicho, nos salvó la vida. E hirió de muerte a los egipcios, a los malvados, a los perversos, a los que merecían castigo. Vamos a desglosar esto que dice aquí, amados hermanos, ¿verdad? Primero, que esta Pascua Dios la hizo para recordar el día que Dios tuvo misericordia de su pueblo. Y a lo mejor usted me dice, o piensa, que esto es solo para los judíos, que esa fiesta solamente es de los judíos, que ya eso no hay que celebrarlo, que ya eso no es parte, ¿verdad? O que ya eso pasó porque ahora vivimos bajo la gracia. Usted me puede dar la excusa que usted quiera. Pero muchos piensan que esto solo es para los judíos, amados hermanos. Y para empezar, es un pensamiento erróneo porque los judíos es una sola tribu de Israel. En realidad, si fuésemos a decir, es para los israelitas. Pero aún así, no es ni para los israelitas ni para los judíos, sino es para todo aquel que es pueblo de Dios. Vamos a ver, amados hermanos, esto que es el pacto primero, y vamos a ver lo que es el pacto segundo. Este será un estatuto perpetuo. Punto y se acabó. Es para siempre. Vamos a verlo en la palabra del Señor ya mismo. No me quiten porque muchas veces se enojan y me pagan. Yo sé que usted se queda ahí hasta el final porque usted quiere saber, ¿verdad? Vamos a ver en el Nuevo Testamento donde la palabra nos dice que esto es eterno y va a ser para siempre. Que ustedes y sus hijos deben cumplir para siempre. Estatuto perpetuo, amados hermanos. Deberán seguir cumpliéndolo aún cuando lleguen a la nueva tierra. Usted y yo tenemos promesa de ir a la nueva tierra, a la nueva Jerusalén. Nuestro Dios viene, nos va a rescatar de este mundo, nos va a llevar, nos va a sacar y nos va a llevar ¿a dónde? A su reino, amados hermanos, a una tierra nueva, a una tierra que verdaderamente produce leche y miel, a los mismos palacios del reino de Dios. Ahí es el lugar, es la tierra prometida que tenemos nosotros los que vivimos en fe, amados hermanos. Así que allá también vamos a celebrar. Muchos de ustedes, amados hermanos, para que tengan idea. Bueno, me voy a adelantar si les digo esto. Vamos así. 26. Cuando sus hijos le pregunten qué sentido tiene todos estos estatutos que celebran hoy, ustedes le van a responder, ¿se trata de qué? Del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua, como recuerdo que un día estábamos en pecado
Estábamos en el mundo, ¿verdad? Que representa Egipto. Un día estuvimos al punto de ser liquidados, exterminados de la tierra, de la faz de la tierra, ¿verdad? Pero tuviste misericordia y nos salvaste. De eso se trata las fiestas de las Pascuas, amados hermanos. Usted y yo, ahí dice que es un estatuto perpetuo. Indirectamente, nosotros seguimos celebrándola, aunque usted no tenga conciencia de eso. ¿Por qué? Porque sus leyes y sus mandatos y estatutos están guardados en nuestro corazón, escritos en nuestra mente. Inconscientemente nosotros hacemos esto, pero la verdad es que lo hacemos mal. Pero todo esto que le explico, ¿verdad? Que tiene que ver con esa fiesta, que tiene que recordar, ¿verdad? Usted tiene que recordarse de que usted vivía en pecado, de que yo vivía en pecado, de que yo estaba perdido en el mundo, que yo estaba perdido en Egipto, pero un día mi Señor me encontró y me salvó, ¿verdad? Eso es lo que celebramos, es un estatuto perpetuo, es para memoria, ¿verdad? Y reconocer que un día estuvimos faltos de misericordia, pero alcanzamos misericordia y alcanzamos perdón. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Esta fiesta, y aunque usted diga o piense que esto es para los judíos nada más, los judíos es una sola tribu. Si es para los hebreos, no es para los judíos ni es para los hebreos, amados hermanos. Es una fiesta para Dios. Y en el libro de Números, capítulo 9, versículo 14, el mismo Dios dice esto. Ustedes pueden leer Números 9 del 1 al 23, pero yo se lo voy a resumir con el versículo 14. Si entre ustedes vive algún extranjero, alguien que no sea del pueblo, ¿verdad? Por eso vemos en las narrativas que mucho pueblo de Egipto se fue con el pueblo de los hebreos por el desierto, ¿verdad? ¿Y cómo fue eso? Si Dios exterminó a muchos de ahí, de Egipto, porque Dios tuvo misericordia, amados hermanos, aún de aquellos que no tenían sangre hebrea. Usted lo puede leer. Si entre ustedes vive algún extranjero, dice, y celebra la Pascua del Señor, deberá celebrarla según que el rito y las leyes de la Pascua. Tanto los extranjeros como los nacidos en la tierra celebrarán un mismo rito. Ahora, usted dice que no, que eso es para el pueblo de hebreo, que eso es para otra cosa, de que ahora estamos en la gracia. Vamos a repasar las escrituras, amados hermanos, porque primero dice que es un estatuto perpetuo para siempre, y segundo dice que tanto los nativos como los extranjeros deberán celebrarla de igual manera. Entonces, vamos nuevamente a Lucas, ¿verdad? Ya les leí, voy a hacerlo como, ¿verdad? Vamos a leer lo que leímos primero. Lucas 22, 7 al 23 dice la institución de la cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, ¿verdad? Llegó el día de esa fiesta donde mataban al cordero para el perdón de pecados. Dice Cristo, llegó ese día, el día que es necesario sacrificar al Cordero de la Pascua, y Jesucristo estaba hablando de él mismo. Entonces Jesús, preocupado, dice, vayan a preparar todo para que comamos la Pascua, amados hermanos. Entonces vemos que Jesús, ¿verdad?, está haciendo lo que está escrito, ¿no? Van a sentarse a la mesa a comer la Pascua juntos como hermanos, como Dios quiere, amados hermanos. Cuando nos sentemos a la mesa, ¿verdad? Sentémonos en acción de gracia. Sentémonos en ese lugar con gran respeto, amados hermanos, porque es un lugar de estima, es un lugar donde tenemos, ¿verdad?, que relajarnos, disfrutar de las cosas que Dios creó y ser agradecidos con nuestro Dios en todo, ¿no? Y Jesús se preocupó de que ese día
estuviera todo listo para él tener su última cena con sus discípulos antes de que él partiera de esta tierra, ¿no? Y dice, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Entonces les dijo, ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Jesús le dice a sus discípulos, he deseado en mi corazón sentarme, amados hermanos. Y yo pensando, ¿verdad? Y yo no le estoy diciendo, yo acabo de descubrir muchas cosas aquí. Yo tenía una idea, pero cada vez que me profundizo la palabra, el Señor me habla más y más y más y me enseña más. Y yo no les estoy diciendo que yo hago todo esto que estoy diciéndoles aquí, pero está en mi corazón comenzar a hacerlo. Y yo he estado haciendo algo con mi familia inmediata, ¿verdad? Y es que casi todos los sábados estaba yendo a visitar a mi suegra y nos sentábamos a la mesa, o nos sentamos a la mesa casi todos los sábados, amados hermanos, a tener una cena juntos. Y no me había percatado hasta ahora que estoy leyendo esto aquí. Pero ahora con más razón, con más visión, ¿verdad? De lo que sucede, puedo ver que a nuestro Dios le agrada y es algo que Él quiere que hagamos, ¿no? Y esto es, si ustedes lo quieren hacer anual, si ustedes lo quieren hacer semanal, si ustedes lo quieren hacer todos los días, aquí no hay una fecha puesta, pues la misma palabra enseña, ¿verdad? Que los discípulos lo hacían cada vez que se reunían. Cuando tenían el deseo de reunirse y recordar a nuestro Señor Jesucristo, lo hacían, amados hermanos. Y dice que cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa, ¿verdad? Y este es el culto, este es el rito del primer pacto. Y los apóstoles se sentaron con él. Entonces le dijo, ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que perezca, amados hermanos? Por eso nuestro Señor se ocupó y deseó y preparó y dejó todo listo porque quiso estar con los que Él amaba, sentados a la mesa, teniendo un tiempo de comunión. Versículo 16 dice, porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de los cielos o en el reino de Dios, amados hermanos. Entonces aquí vemos otra clave. ¿Cuál es esa otra clave? Que Jesús dice, yo no volveré a comer esta cena que estamos celebrando hoy hasta que se cumpla nuevamente en el reino de los cielos. Amados, en otras palabras, perpetuamente y para siempre este pacto. Muchos de nosotros, y esto era lo que le iba a decir hace poco, nos preocupamos, queremos celebrar, hacer fiestas, queremos hacer cosas grandes cuando cumplimos años, ¿verdad? Todos los años yo quiero recordar que un día yo nací. Muchos de nosotros nos enojamos si nadie nos dice, no me dijeron feliz cumpleaños. Sin embargo, no podemos entender, ¿verdad? Que el día que la gracia, la misericordia, el perdón, el día que fue abolida la maldición en nuestras vidas, se nos hace difícil entender, se nos hace difícil sacar tiempo para decir, gracias por el pacto nuevo que hiciste. Gracias. Quiero recordar todos los años de mi vida que tú hiciste algo que nadie pudo haber hecho. ¿Verdad, amados hermanos? ¿Por qué se nos hace difícil saber que un día Cristo hizo eso? ¿Por qué no queremos celebrar? ¿Por qué apartamos de nuestra vida? ¿Verdad? ¿Por qué no meditamos en eso? Si queremos que nos celebren cumpleaños, que es un día especial, ¿por qué no recordar este día especial? El día de la Pascua, el día que nuestro Señor Jesús quiso hacer una fiesta, sentarse con sus amados, porque ese día representaba ¿qué? La salvación del mundo. Y que será eterna. El día que estemos en el cielo,
Dice la palabra que la vamos a celebrar porque es pacto perpetuo eternamente. Por eso la palabra dice aquí que Jesús la celebró por última vez con sus discípulos y que no la va a volver a celebrar hasta su cumplimiento. ¿Qué significa su cumplimiento? Hasta que la vuelvan a hacer en el reino de los cielos, amados hermanos. Eso es lo que dice ahí. Porque yo les digo que no volveré a comerla más con ustedes aquí en la tierra hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Hasta que la volvamos a hacer nuevamente juntos cuando usted y yo seamos redimidos, vestidos, revestidos de un nuevo cuerpo y estemos en la presencia de Dios. Lucas capítulo 18, versículo 22, 18. Lucas 22, 18 sigue diciendo esto. Porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que vengan el reino de Dios. Nuevamente él asegura y asevera de que vamos a celebrar esta fiesta, de que vamos a decirle a Dios gracias todos los años. Tú me salvaste. Tú perdonaste mis pecados. Tú me redimiste. Tú cambiaste mi historia. Y ahora yo tengo salvación. Porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Cuando venga el reino de Dios, nuevamente nos sentaremos a la mesa a celebrar la fiesta con el anfitrión de la fiesta. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias, le dio al tiempo que decía: esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. Lo mismo que vimos, amados hermanos, de que ellos cenaban el cordero, de que ellos cenaban todo allí, ya ese cordero no hay que hacerlo, ¿verdad? A muchos de ustedes les gusta la carne y tal vez coman la carne, pero no lo hagan con el sentido de que el cordero es representación del perdón de los pecados, porque Jesucristo dijo: el pan que ustedes partan en pedazos, agarren un pedazo de pan bien grande y arránquenle un pedazo y pásenselo a todos en la mesa. Y recuerden, amados hermanos, no es la cosita esa que te dan, que tú abres y te comes la pastillita esa y la copita es... No, eso no es la cena de Dios. Esa no es la verdadera forma de sentarse a la mesa con nuestro Dios. La verdadera forma es sentarte a una mesa, tener una cena con tus seres queridos, con tu familia, porque eso es lo que decía allá en el primer pacto. Con su familia, cada familia tenía que tener, ¿verdad?, su porción. Y si había una familia que no tenía su porción, que esta otra familia le proveyera a la otra familia para que todos se sentaran y participaran, amados hermanos. Y era muy importante, y hoy es muy importante. Nuestro Señor nos dejó dicho: hagan esto en memoria de mí. Y si usted hace memoria de lo que hizo su Señor, amados hermanos, créame que usted va a pensarlo 2 veces antes de cometer un pecado. Antes de titubear y hacer su propia voluntad, usted lo va a pensar 2 veces, porque va a recordar, va a tener memoria de que su Señor fue despedazado como ese pan por amor a los suyos. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, ¿verdad? Dice, después de haber cenado, amados hermanos. Esa es la clave, ¿no? Están sentados teniendo una cena real. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Entonces estamos viendo, amados hermanos, que este es el nuevo pacto. Que ya vimos el primer pacto, que tenía, ¿qué? La sangre del macho cabrío, la sangre del cordero, la sangre del becerro. Pero ahora hay un nuevo pacto, es su sangre, ¿no? Y esta copa que el Señor levanta, dice, es mi sangre, que por ustedes
va a ser derramada por el amor y el perdón y la misericordia, amados hermanos. Entonces vemos que esta fiesta continúa, no termina, ahora tiene una nueva forma de celebrarse, con el pan y con el vino, ¿verdad? Hacemos memoria de lo que nuestro Señor hizo. En Mateo 26 lo dice de esta manera: mientras comían, amados hermanos, se sentaban a la mesa a comer. Todos los pactos de nuestro Dios, todas las ofrendas, todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, se sentaban a comer, amados hermanos. Tenía que ver con comida y bebida. Pero este es diferente porque ahora recordamos la real salvación. Mientras comían todos, Jesús el pan y bendijo, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pan es su cuerpo, representa su cuerpo. Tomando la copa y la bendijo, dando gracias, le dio bendición: bebed de ella todos. Jesús le pasó la copa a cada uno, amados hermanos, para que bebiesen. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Estamos viendo que es el pacto, porque por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Nuevamente el Señor nos dice ahí: hasta que lo bebamos nuevamente en el reino de mi Padre. Te está diciendo que es perpetuo, que es estatuto perpetuo. Lo voy a poner rápidamente para acordarnos. Éxodo capítulo 12 dice: este será un estatuto perpetuo que ustedes y sus hijos deberán cumplir. Yo no me lo invento, amados hermanos. La palabra está ahí clara. Solo hay que escudriñarlas. Seguimos. Mateo 26 dice: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes. No es Mateo, es Corintios. Aquí se me olvidó ponerle dónde está, y es Primera de Corintios capítulo 5 o capítulo 12. La cosa es que dice: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes. Que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan, ¿verdad? Este es Pablo hablando, la enseñanza está enseñándonos Pablo lo que debemos de hacer, cómo lo debemos hacer, ¿verdad? Y luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes ha sido partido. Hagan esto, ¿en qué? En memoria de mí. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta es la copa, es nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. En otras palabras, amados hermanos, estamos llamados a continuar haciendo, a continuar llevando en nuestras vidas lo que está establecido como estatuto perpetuo, ¿verdad? Indirectamente lo hacemos sin el conocimiento de que esto es perpetuo, de que esto siempre ha sido así. Gloria a Dios porque Él escribió sus leyes, sus mandatos en nuestro corazón y en nuestra mente, las guardó. Pero ahora usted está entendiendo todo lo que sucede, ¿verdad? Toda la información. Usted está teniendo una revelación de las cosas como son, porque tenemos que tener más respeto hacia este culto, hacia estas celebraciones, ¿verdad? Que tal vez usted no tenía en mente, ¿no? Por lo tanto, siempre coman este pan y beban esta copa, proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Estamos llamados a seguir haciendo lo mismo. Entonces vemos, ¿verdad?, que este trago amargo de la obediencia de Jesús, que Él hizo un pacto
despedazó con el pan, ¿verdad? En representación el pan en su cuerpo y tomó la copa, esa copa de un trago amargo de la obediencia. Y yo tengo un mensaje que si usted quiere saber un poco más, puede regresar a los archivos que están ahí. Y se llama así el trago amargo de la obediencia. Y ahí usted puede tener más información acerca de esto de la copa, amados hermanos. Pero quiero que se acuerde de esto. Todo lo que Jesús hizo conlleva, ¿verdad? Obediencia. Y cuando Jesús le dio la misma copa a cada uno de sus 12 discípulos, le dijo, ¿ustedes están comprometidos conmigo a seguirme hasta la muerte? Ustedes van a beber de la misma copa que yo bebí. Y el Señor nos hace recordar que si nosotros somos obedientes a Él y despedazamos el pan y tomamos la copa, Él nos está comprometiendo a que usted y yo, con nuestra propia vida, permanezcamos firmes para siempre, amados hermanos. Debemos de permanecer firmes para siempre sin importar las circunstancias. Pero si no practicamos estas directrices, estos mandatos, de la forma en que se debe de hacer, recordando que Él fue el sacrificio perfecto, amados hermanos, nos vamos a perder de mucha bendición. Lucas capítulo 22, amados hermanos, versículos 41 al 43 dice esto. Luego se apartó de ellos a tiros de distancia de una piedra, ¿verdad? Luego de la cena, luego que estuvieron juntos, se fueron al monte a orar en Getsemaní. Y allí, ¿verdad? Después de todo ese tiempo hermoso, comenzó el tiempo de la angustia de nuestro Señor. Y dice que se fue a orar y se arrodilló, sabiendo que ya llegó el día del sacrificio del Cordero, ¿verdad? Ya él sabía que era el día de la fiesta, ya sabía que era el tiempo, era el cumplimiento de la profecía, donde se iba a acabar el sacrificio de los animalitos y ahora iba a haber un sacrificio humano, un sacrificio puro, real, verdadero, limpio, el cual usted y yo debemos recordar, amados hermanos. Y dice que Jesús oró en el 42 y decía, Padre, si quieres, escuche bien las palabras de nuestro Señor, ¿verdad? Yo me someto a ti, a toda voluntad, mi Dios, pero si tú quieres, Padre, haz que pase de mí esta copa. La copa que Él bebió, que era la representación de su sangre, y la misma copa que Él le dio a beber a cada uno de sus discípulos, amados hermanos. Esa es la copa por la cual Jesús está orando. Yo dije, te voy a seguir, Padre, voy a hacer todo lo que tú me mandes. ¿Verdad? Este es Jesús. Y tomó la última cena, la representación de que Jesús iba a ser obediente hasta la muerte, y dice que haz que pase de mí esta copa si es necesario, mi Dios, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando escuchamos estas palabras de Jesús y esta oración que Él hizo, podemos saber, amados hermanos, que en su cuerpo había ansiedad, había dolor, había angustia, se sentía, amados hermanos. Es muy probable que ya Dios estaba apartado de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús exclamó en un momento dado, Elí, Elí, Osama Bactani, ¿verdad? ¿Por qué me has desamparado? Porque el Padre, muy probable, no pudo ver, ¿verdad?, el sufrimiento. Bueno, no vamos a especular. Versículo 43 dice, se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia oraba con más intensidad y era su sudor como gotas grandes de sangre que caían hasta la tierra. La copa de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. El pacto que usted y yo hoy abrazamos, amados hermanos. Nosotros nos hacemos parte de ese pacto.
y que tenemos que recordar día tras día, y cada vez que tomemos la cena del Señor en la forma que debe de ser tomada, debemos recordar que hay que ser obediente hasta el final. Porque grande es su misericordia y compasión, pero tenemos que mantenernos en obediencia a Él. Este nuevo pacto requiere obediencia al igual que el primero, amados hermanos. No está bien que ustedes se jacten, dice Corintios capítulo 5. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Límpiese de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos las fiestas, dice Pablo, pero no con la levadura vieja, ni con levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Analice, amados hermanos, la enseñanza de hoy, escudriñe la palabra, instrúyase. Si usted realmente quiere agradar a su Señor, obedezca. Recuérdese, amados hermanos, Primera de Corintios capítulo 11 del 17 al 34, Pablo nos enseña a cómo conmemorar, a cómo recordar el pacto del Señor que nos va a beneficiar a nosotros mismos, porque cada vez que vayamos a hacer un pecado o que titubeemos en desobedecer, nos vamos a acordar cuánto le costó a nuestro Señor ese perdón. Y que tenemos que sentarnos a la mesa con nuestros seres queridos. Y que tenemos que recordar lo que nuestro Señor hizo. Y que no nos deberíamos olvidar, a lo menos una vez al año como está establecido, sentémonos a la mesa y demos gracias. Y partamos el pan, el cuerpo de Cristo, y tomemos de la copa del Señor. Y recordemos que tenemos que vivir en obediencia como Él lo hizo. A Él le costó más, a nosotros tal vez nos cueste menos. No sabemos, amados hermanos. Una cosa sí yo te digo, a sus 12 discípulos le costó lo mismo, ¿no? Tanto así de que cuando fue a ser crucificado Pablo o Pedro, no me acuerdo quién fue, él pidió ser crucificado de cabeza porque era deshonroso para él sentirse a la misma capacidad de su Señor. Pero los profetas, todos los siervos grandes del Señor sufrieron amargura, sufrieron persecución, sufrieron angustia, pero se permanecieron firmes, amados hermanos. Usted goza de una bendición hoy, pero el día que te toque permanecer firme, más vale que tengas un buen cimiento. Padre, te damos gracias, mi Señor. Comprométase a leer 1 Corintios 11, del 17 al 34, por favor. No lo puse aquí porque nos vamos a extender mucho. Comprométase, hágalo, para que usted reciba bendición. Te damos gracias, mi Dios. Bendice este mensaje, bendice nuestras vidas. Ayúdanos a mantenernos firmes, rectos delante de ti, Señor. Todos los días yo peco contra ti, Señor. Y te pido perdón, Señor, por mis pecados, por las transgresiones, Señor, que cometo, Señor. Y hay fe, hay esperanza, Señor, de que yo puedo acercarme a ti y que tú puedes limpiarme, mi Señor, y lavarme, mi Dios. Pero el día que tú me llames a tu presencia, Señor, más vale que yo esté
recto delante de ti, Señor. Porque ese día, Señor, no voy a tener oportunidad, Señor, de tratar de enmendar todo lo que hice. Ayúdame desde hoy a permanecer en obediencia firme a ti, Señor. Bendice mis hermanos, ayúdalos, guárdalos, llénalos de tu sabiduría, revélale tu palabra, cúbrelos con tu sangre, Señor, que podamos recordar tu pacto, Señor, pacto de sangre, Señor, pacto, Señor, en el cual, Señor, nosotros estamos amparados en fe, Señor. Que nuestra mesa, Señor, con nuestros alimentos ahí, siempre nos recuerden que tú fuiste molido, quebrantado, derramaste toda su sangre, Señor, por amor a nosotros. Te doy gracias, mi Señor, por las cosas que haces. En el nombre de Jesús oramos y te damos toda gloria. Amén. Bendiciones, mis hermanos. La semana que viene, si así pues se me hace posible, volveremos a estar aquí con un nuevo mensaje que sea de bendición para su vida y que pueda, ¿verdad?, seguir sirviéndole a nuestro Dios en obediencia en todo momento. Bendiciones, mis hermanos. Que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.